Ya, vamos a probar hoy día algunas funciones del Excel que nos permiten trabajar con cadenas de caracteres. ¿Cierto? La clase anterior vimos cosas acerca de cómo sumar, multiplicar y referencias, ¿cierto? Referencia absoluta, la referencia mixta, ¿cierto? Vimos cómo cambiar un largo de algo como con un nombre. Y ahora vamos a concentrar en trabajar con funciones que extraigan valores, ¿cierto? Desde una cadena de caracteres. Entonces, por ejemplo, lo que acabo de escribir, ¿cierto? Ya no es un número, sino que es una cadena de caracteres y existen tres funciones que vamos a ver inmediatamente, que son extraer, izquierda y derecha. Primero vamos a trabajar con esta función que se llama extrae. Ahí el Excel me está indicando, ¿cierto? Una cosa importante que hace el Excel también es recordarles cómo tienen que rellenar esta función. Si se fijan aquí dice extrae, ¿cierto? Dice texto, posición inicial y número de caracteres. Esta función me va a extraer del texto que yo seleccione y la posición inicial que yo seleccione, de ahí para adelante, ¿cierto? Todos los caracteres que quiera. Por ejemplo, de mi texto que tengo acá, que está en B4, puedo extraer desde la posición dos caracteres. Están en Zoom, te vas a la parte de Canvas, vas a Zoom y ahí están las clases grabadas, ¿cierto? En vez de meterte a la clase, arriba dice Cloud Recording, entonces metes ahí, están como todas las clases grabadas de programación. Entonces, ¿se fijan por qué extrajo la palabra solamente O y L? Porque le dije que extrajera de mi palabra desde el segundo carácter es la O, desde ahí extrajera dos caracteres, es decir, la O y la L, ¿ya? Así que de esa manera ahí me extrajo esos dos. Si cambio la cantidad de caracteres que quiero extraer 3 a partir del O, ¿cierto? Me va a sacar los tres últimos de ahí. Entonces vamos a probar con una palabra más larga. ¿Cómo sería la fórmula para extraer eh, desde la U hasta la A de esta palabra de murciélago? Entonces, la U se encuentra en la posición 2 de la palabra, ¿cierto? En la 2. Entonces le digo, desde la 2 hasta la A, que la A se encuentra en qué posición, sería uno 2 3 4 5 6 en la 7. Ahí. Entonces estoy diciendo que de la palabra quiero extraer desde la U hasta la A, que es desde la posición 2 que se encuentra la U, hasta la posición 7 que se encuentra la A. ¿Ya? Entonces, de esa manera, esta función me extrae, ¿cierto? Esa parte de la palabra. Igualmente, por ejemplo, podría extraer de la palabra eh, 12 cosas que estén al centro, por ejemplo, desde la C, la I y la E, y la C se encuentra en la cuarta posición, entonces desde la C, la I y la E sería cuarta, quinta, hasta la sexta, ¿cierto? De esa manera, Profe, ¿sí? claro, disculpe que me vaya para atrás, es que no entendí bien. Las clases entonces quedan, por ejemplo, yo me voy a la pestaña número 3 de Zoom y mientras más atrás están las clases de más atrás por la misma parte de Zoom. Sí, pero quedan grabadas una cantidad de tiempo, ya después se borran, así que las puede ver como en la misma semana y después ya se van borrando solas de la nube de Zoom. Ya. Y hasta esta semana entonces no se deberían borrar hasta el domingo, ¿o no? No, no se deberían borrar.
Ya, vale. Entonces, esta función de extraer, ¿cierto? Vimos que nos extrae, tenemos que decirle a partir de qué carácter queremos extraer y cuántos a partir de ese voy a extraer, ¿cierto? Contando, por supuesto, ese mismo. ¿Alguna Profe, pregunta de esta función? Yo, profe, Dígame. que por ejemplo, si aquí en una celda escribiera una frase, o sea, no solamente una palabra, sino, ejemplo, dos palabras, ¿Ya? y puede extraer solamente una palabra, ejemplo, ¿o no? Sí, sí, vamos, de hecho vamos a ver justamente eso, cómo extraer una palabra dentro de otra. Ah, ¿Ya? ya, profe, ya, ¿Ya? ya. yo tengo una pregunta. Está el número de la casilla, por ejemplo, en este caso es B9, y ¿Sí? está el del medio, que es como, por decirlo así, donde nosotros queremos como el inicio de la frase, ¿no es cierto? Lo que me confundí Exacto. es el número que está en la derecha, que es como, ¿hasta dónde queremos que llegue? ¿Desde el número 2 o desde el principio de la palabra? El segundo carácter, o sea, lo segundo que tuve ahí, que por ejemplo es el 2 es el Ujú. carácter 2. Para nosotros el Sí, carácter 2 de esa palabra es la U, ¿cierto? sí, Ya, entonces le voy a decir que me extraiga de la U y a partir de la U me extraiga 7 caracteres a partir de ese. después. Ah, ya, perfecto. A partir de la U, en este caso, que sería el segundo carácter. Claro, Serían y de ahí 7 al empezaba a final. contar 7, pero 7 incluyendo ese, sería Ya, la U, que sería el uno, después la R, ¿cierto? C, la I, la E, la L y la A, ¿cierto? Y tiene 7 ya, caracteres. Por perfecto. ejemplo, mira el segundo ejemplo. Estoy diciéndole que me extraiga desde el cuarto carácter, que es la C, y que me extraiga 2 caracteres a partir de ese. O sea, me va a extraer la C y después que viene la I. Ya, vale, perfecto. ¿Ya? Al final de la clase vamos a tener un trabajo que después tienen que entregar, así que la idea es que comprendan bien cada una de estas funciones porque las tienen que ocupar en el trabajo que tienen que hacer, que entregar después. ¿Ya? Y les voy a habilitar en Canvas la parte donde tienen que subir el archivo con el trabajo. Profe, Ah, ¿sí? ¿qué funcionalidad tendría esto? Por ejemplo, se ocupa junto con otras herramientas, pero la idea es que tú, por ejemplo, puedas eh, buscar primero desde dónde quieres partir. Porque, por ejemplo, yo le estoy diciendo que quiero partir del carácter 4, ¿cierto? ¿Sí? Como yo le digo ya, del 4. Pero de alguna manera, si yo tuviera, por ejemplo, un nombre y un apellido juntos, y yo quisiera extraer el apellido de esa frase, tengo que Ya, indicarle al Excel de alguna manera que me empiece a extraer desde donde empieza el apellido, ¿no? Y de ahí podría extraer solamente esa palabra. Entonces, esta función la vamos a empezar a unir con otras que vamos a ver ahora. bueno, Profe, gracias. y en ese ¿Sí? caso que usted hablaba, por ejemplo, de extraer el apellido, cuando está la frase entera, el espacio entre un nombre y un apellido, ¿cuenta como un carácter o no? Claro, es un espacio vacío. Ah, ya, ya, lo cuento entonces. Sí, entonces ustedes pueden ver que podría decirle al Excel que me empiece a extraer desde donde está el espacio vacío, ¿cierto? O uno más del espacio vacío hasta el otro espacio vacío. Ah, ya, ya, profe. Ya, entonces, extraer. Tiene tres cosas, ¿cierto? Primero tengo que decir el texto que quiero extraer. Segundo, a partir de qué carácter. Y el último, cuántos caracteres a partir de ese quiero extraer. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta acerca de esta función extraer? Ya, bien. Junto con esta existen otras dos más sencillas que se llaman izquierda y derecha. Vamos, si tengo esa palabra ahí y quiero hacer la función izquierda. La función izquierda, tengo que seleccionar un texto, en este caso voy a seleccionar este que tengo escrito aquí, ¿cierto? Y le digo cuántos caracteres quiero de esta palabra que acabo de seleccionar a partir de la izquierda. Entonces, por ejemplo, si le pongo que quiero 4 caracteres a partir de la izquierda, ¿cierto? Me saca los 4 caracteres partiendo de la palabra. Una función parecida es la función derecha,
que hace lo mismo, ¿cierto? Selecciono el texto, pero ahora me dice cuántos caracteres quiero sacar desde el final de la palabra, ¿cierto? Contando hacia atrás. Entonces, si quiero sacar los 4 últimos, ¿cierto? Me va a dar eso. Tengo la primera palabra, la segunda palabra, ¿sí? Se parece un poco a extraer. De hecho, con extraer puedo sacar esto mismo. Con extraer, ¿cómo podría sacar esta misma palabra de eso que está ahí? Tendría que decirle que parta de qué carácter, del primero, y que saque 4, ¿cierto? Y me saca la misma palabra. Ahora, si le pongo aquí el texto, ¿cierto? Y quiero sacar las últimas 4, tengo que ver dónde se ubica este carácter, que sería, a ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A partir del carácter 11 quiero sacar los 4 siguientes. ¿Ya? Y tengo lo mismo. Así que la función extrae, ¿cierto? Es un poco más compleja, pero me permite hacer las mismas cosas que hace izquierda y derecha. Solo que si lo que quiero es extraer algo que parta de la palabra, es mejor usar la función izquierda porque no tengo que usar tantos comandos, ¿cierto? Y acá igual, si quiero extraer cosas que estén al final de la palabra, lo puedo hacer con la función derecha. Ya, pregunta sobre la función izquierda y la función derecha. Profe, a mí no me funciona ¿Qué cosa no le funciona? el extraer. Ah, ya, a ver, si nos muestras como qué código estás haciendo para verlo. O sea, es que estoy en Suma, en Celu y en otro compu estoy en Excel. Ya, ya, pero fíjate primero Pero, que estés poniendo igual, ¿cierto? El ¿ya? comando que es extrae y que los campos están separados por punto y coma. Ah, perfecto. ¿Ya? Cosas como que son errores que son comunes, por ejemplo, no ponerle coma o ponerle 2 puntos cuando en realidad separo los campos dentro de la función con punto y coma. Recuerda que los 2 puntos es para ver rangos de celda o de columna y no para esto. Ni de todas maneras, siempre que tú empieces a escribir la función, Excel te va a sugerir cuál es. Yo pongo, por ejemplo, así, extrae, ya me dice que lo que quiero es esa función. Si la coloco, aquí abajo se pueden fijar que me dice cómo se rellena esta función y cómo se separa cada cosa que voy a colocar. Entonces me dice que primero tiene que ir el texto, segundo tiene que ir la posición inicial y tercero tiene que ir el número de caracteres. Entonces, la descripción también de la función te la da automáticamente el Excel cuando tú colocas la función ahí. Sí, ahora me funciona, gracias, profe. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Entonces tenemos la función extrae. Aquí tenemos la función izquierda, derecha. Ya, continuemos entonces con otras funciones que también son de texto. Vamos a ver una de número también. Entonces la siguiente función se llama espacios y lo que hace es quitar todos los espacios del texto, excepto los espacios individuales entre palabras. Vamos a probar entonces con algún texto que esté aquí. Bien, en este caso
no tenía ningún espacio dentro de o sea, fuera de la palabra, solamente la que me separaba las palabras, así que me puso exactamente lo mismo. La función espacio sí, sí me quita espacios que estén como al principio o al final. Bien, se fijan que acá, cuando escribí hola, dejé un montón de espacio antes del hola, que era eso, y cuando le apliqué la función, me quitó su espacio y lo puso, ¿cierto?, de esa manera. Ahora, ¿para qué servirá esta función, cierto? Que parece muy sencilla porque lo que hace es como quitar los espacios que estén como fuera de la frase. La verdad es que es súper útil cuando ustedes tienen una base de datos y la base de datos fue escrita manualmente por alguien, y entonces en algunas partes fue utilizando un espacio de más que le va a impedir después usar las funciones de extraer, por ejemplo. Si yo quiero extraer de una lista de datos, por ejemplo acá, tengo nombres. Y lo que quiero es extraer la primera letra de cada nombre. Entonces pongo extrae, quiero extraer del nombre, quiero extraer la primera letra, que sería del primer carácter, un carácter, ahí. Entonces, les traje la primera letra que era la S, ¿cierto? Con la función extrae, que es seleccionar el texto, le digo que parte del primer carácter y quiero solo un carácter, así que quiero eso. También lo podría haber hecho con la función izquierda, diciéndole que quiero solo el primer carácter a partir de la izquierda. ¿Ya? Si arrastro esta función, como vimos en la clase pasada, el I11 me va a cambiar a I12, a I13 y a I14, ¿cierto? La función de arrastrar para abajo me permite hacer eso. Pero me pasó un error en la última palabra. ¿Qué error tengo en la última? ¿Por qué no me extrajo la palabra, la J aquí? Porque hay un espacio. Porque el espacio me está molestando, ¿cierto? Para el Excel, ese espacio sí es un carácter vacío. Así que si me dan una planilla llena de datos con 1000 datos, me voy a asegurar primero, antes de hacer esta función extrae, voy a decir, ¿sabes qué? Mejor le voy a quitar los espacios por si acaso, por si alguien como cometió un error cuando lo estaba tipeando. Entonces digo, ya, le voy a quitar los espacios a todas mis palabras, y luego le hago la función extrae. Entonces ahí sí que me resulta porque me aseguré de que todas las palabras, ¿cierto?, ya no tuvieran espacio afuera. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo, ¿cierto? ¿Para qué va enfocado? Que cuando ustedes trabajen con una base de datos puedan limpiarla, de alguna manera puedan arreglarla si es que esto fue así. La base de datos generalmente se llenan manualmente, o sea, hay personas como llenando datos. Por ejemplo, hay bases de datos de ventas de algo, ¿cierto? O direcciones, nombres, y generalmente en las partes manuales existen este tipo de errores, cuando alguien como que deja un espacio justo empieza a escribir y después cuando tú quieres hacer algún tipo de análisis o, sacar, o extraer algo, te va a molestar eso que está ahí. Entonces, esta función te arregla un poco tu base de datos. Ya que no se preocupe, pero si falta me tiene que avisar, porque yo estoy mando las listas como de alumnos conectados siempre como informe, entonces tengo que enviar como si alguien no vino por alguna razón. Ya, así que me escriba nomás por interno en el Canvas. Bien, ¿alguna pregunta acerca de la función espacios? Claro, entonces, ¿qué es lo que hace? Ahora, como ven aquí, sí, no me quita los espacios entre palabras. ¿Ya? Aquí lo ocupé la función espacio a partir de esa y me dejó la palabra tal cual porque no quita lo que esté entre medio de espacio, sino que quita lo que esté al principio o al final.
Bien, entonces acabamos de ver la función espacios. Ya. Otra función interesante que esta tiene que ver con números es la función entero. Por ejemplo, tengo este número que es el 3,45 y le hago la función entero. Entonces, si selecciono el número y le coloco entero, ¿cierto? Lo que me entrega es el número redondeado, pero siempre la cifra más baja, es decir, me corta los decimales en realidad. La palabra no sería redondear, entonces lo que hace es truncar en realidad el número. Lo trunca, ¿cierto? Y me da siempre el entero que está ahí. Por ejemplo, si tengo 5, eso de ahí, ¿cierto? Le pongo entero y me entrega solamente el 5. Entonces, lo que hace la función entero es quitarme los decimales, ¿cierto?, del número y me entrega solamente la parte entera de este número. ¿Ya? Eso es básicamente lo que hace esta función. ¿Alguna pregunta acerca de esta función o de alguna de las que hemos visto hasta ahora? Profe, ¿no sirve deslizarlo hacia abajo como los demás comandos? ¿El entero? ¿Sí? Sí, claro, mira. De hecho, voy a quitar esa fórmula, ¿ya? Siempre que tú deslices, lo que cambia es la referencia que está dentro. ¿Qué tengo de referencia aquí adentro? Tengo el I19, ¿sí? Ujú, Si lo arrastro, el de abajo debería ser I20, sí. ¿ya? Y eso es justamente lo que pasa. Ah, verdad. Ya, gracias. Bueno, súper útil, ¿cierto? Si en verdad tienes, por ejemplo, una lista de datos gigante y tú quieres solamente los enteros de esos datos, claro, haces la fórmula en el primero y después del primero lo arrastras hacia abajo y te va a sacar todos los enteros de esos datos. Sí, vamos a hacer un trabajo al final, pero dependiendo del tiempo, porque igual quiero que hayan parte del trabajo que lo hagan acá y el otro después me lo suban a Canvas. Entonces vamos a partir del trabajo sí en clase. Y lo voy a dividir en grupos, ¿ya? Automáticamente por el Zoom, así que el trabajo lo van a compartir entre ustedes y después lo van a entregar. Yo les voy a dar y él lo daré. ¿Cuál de arriba, Vicente? ¿El extrae? El izquierdo a derecha. Mira, el izquierdo a derecha se parece mucho al extrae, pero la diferencia es que la izquierda me dice como, tiene esto de aquí, mira. En la izquierda le tengo que decir cuál es la palabra que quiero trabajar, que en este caso es la G4, ¿cierto? La que está ahí. Y inmediatamente el número de caracteres, a partir de la izquierda, me va a sacar ese número de caracteres. Entonces le puse 4, entonces a partir de la izquierda en la palabra me sacó los 4 primeros. El derecha me hace algo parecido, pero eh, me indica el número, o sea, le indico el número de caracteres y me saca esa cantidad de caracteres a partir de la derecha. O sea, contando la palabra desde la derecha, me sacan los 4 últimos. Así que esos dos, ¿cierto? Se parecen al extrae, pero aquí están dados como cuántos quiero sacar a partir del principio de la palabra, cuántos quiero sacar a partir del final de la palabra. Profe, yo tengo una ¿Sí? duda ¿Ya? Dime. con la función espacio, pero en el hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Esa función solamente me quita el espacio, o sea, me extrae el hola solamente. En esta de acá, ¿o no? Sí, Ahí. sí. Eso lo que hice fue quitarle, el hola no está, ¿te fijas que hay espacio antes del hola? Ah, fue la de la casilla de acá. Ah, ya, ok. Sí. Arriba no le hizo nada porque no, porque vemos que la función espacio no me quita los espacios entre palabras, sino que me quita los que estén al principio o al final. ¿Profe? Ya. ¿Ya? Por ejemplo, mira esta palabra, aquí, esta que dice hola, voy a ocupar la función derecha y voy a seleccionarla y quiero, desde la derecha quiero extraer los dos últimos caracteres, ¿ok? Sí. ¿Por qué no se me ve nada aquí? Porque...
¿Por qué será que pasó eso y no me extrajo LA? Yo lo que Habían quiero es como, dos espacios ah, al final, ¿o no? hay unos espacios al final, ¿cierto? Sí. Entonces, esos espacios están haciendo que si yo selecciono la palabra, mira, ¿se fijan dónde está el cursor? Sí. Entonces, claro, le dije que me extrajera los dos últimos, pero los dos últimos para el Excel son dos espacios vacíos. Ah, claro, entonces eso es cuando ocupa todo el espacio de la casilla. Sí. Entonces, ¿cómo soluciono eso para que no me pase otra vez esto? Listo, voy a seleccionar esta palabra, la de aquí. No sé cuántos espacios tiene, me da lo mismo, pero la voy a arreglar y le voy a quitar todo el espacio que tenga al final o al principio. ¿Cómo lo hago? Pongo espacios, la selecciono, ¿cierto? Ahí. Y ahí. Pareciera ser la misma palabra, pero en realidad no lo es, porque esta de aquí ya no tiene esos espacios vacíos que tenía la de arriba. Claro. Y lo puedo probar, ¿cierto? Haciendo otra vez la función derecha. Derecha, ¿cierto? Selecciono la palabra y quiero extraer los dos últimos, ¿cierto? Y ahí sí me extrae lo que yo quería. Ah, perfecto. Ya, gracias. Profe, una consulta. Dígame. Si usted hace H espacio O espacio L espacio A ¿Ya? y hace esa función de espacio, ¿se van a Ujú. eliminar los espacios de entre medio o son solamente los de antes y No, después? la función espacio no elimina los de entre medio, solo de los del principio y el final. Ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Ya? Es como lo que pasó aquí cuando lo ocupé en esa palabra, ¿te fijas? Que tenía hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? Tenía espacio entre medio, pero al ocupar la función me quedaron igual. ¿Ya? Solo te elimina cosas que estén. Entonces, como ven, es súper molesto que haya un espacio al principio o haya un espacio al final, porque si no, no podemos ocupar estas otras funciones que están arriba de manera correcta. Profe, Así que consejo, cuando tengan una lista de datos, primero quítale los espacios del principio y del final con esta función. Dime. si quisiera eliminar los espacios de todas las palabras de una fila o columna, ¿cómo sería? Ah, igual, ahí podríamos ya ocupar lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Que es la de arrastrar. Por ejemplo, imagínate aquí tengo esta palabra así, ¿cierto? Tiene unos espacios por ahí, esta tiene unos espacios por aquí, esta tiene espacio al principio y al final, ¿ya? Tengo esas tres. Y quiero quitarle los espacios a las tres. Entonces, claro, selecciono una, ahí, le digo qué hay que hacer. Y para el resto simplemente arrastro para abajo, porque como mi fórmula depende de R3, como ve ahí arriba, si la arrastro, la siguiente va a ser R4 y la otra va a ser R5. ¿Ya? Recuerda que arrastrar me va cambiando la referencia. Ya, Profe, muchas gracias, profe. ¿y si Ujú. esto lo hacemos de forma horizontal, pasa lo mismo o solamente es de arriba hacia abajo? Pasa lo mismo, arrastrar también se puede arrastrar de forma horizontal, te va cambiando la letra de la referencia. Ya, perfecto. ¿Ya? Te puede arrastrar para el lado o para abajo. Ahora, ¿por qué lo estoy haciendo hacia abajo? Porque generalmente las listas de datos vienen como hacia abajo, pero obviamente igual se puede hacer para el lado. ¿Alguien más alguna pregunta? Vimos la función entero, ¿cierto? Que no tiene otra gracia más que esa que me da el entero que tengo dentro de ahí. Y vieron qué importante es la función espacios para poder ocupar bien la función extrae, la función izquierda y derecha. Si no, no me resulta bien si tengo estos espacios o en realidad obtengo algo que no quería. Ya, bien. Entonces, tengo una función más que se llama largo, y esta función largo me devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. Ojo que, ¿qué es lo que estamos viendo y hemos visto en estos ejemplos? Para el Excel, el espacio, si es un carácter, ¿cierto? Es un carácter que está vacío, pero es un carácter. Entonces, voy a pasar a una nueva página para que veamos la función largo. Recuerden que les voy a subir ahora los PPT, ¿cierto? Y algunos videos que les voy a hacer de Excel. Y en los PPT están todas estas funciones, ya para que por si se le olvida alguna, están todas anotadas. Así que no se preocupe si después se le olvida el nombre de una o cómo se usa. Lo importante es que aquí lo intente hacer al tiro para que vea como que la aprenda ahora. Entonces, función largo. Si le hago la función largo a esta palabra, ¿qué me va a entregar?
debería entregarme cuántos caracteres tiene. Esa palabra tiene 4 caracteres, entonces, ¿cierto? Me va a decir que tiene exactamente 4. Y esta de acá, y esa tiene 5, pero aparentemente son la misma, ¿o no? Solo que esta segunda palabra que acabo de incluir aquí, le puse un espacio al final. Por eso Excel me está diciendo que su largo es 5. Porque me está contando que ese espacio, ¿cierto? Es un carácter. Así que recuerden que Excel sí cuenta los espacios como caracteres. Como lo puse al final, ¿cierto? Me decía que era 5. Así que la función largo, ¿cierto? Lo que hace es contar caracteres, incluyendo espacios. ¿Alguna pregunta de esta función? Bien, está claro. En realidad, ¿cierto? Bastante sencilla la función. Lo que hace es simplemente contar, ¿cierto? Cuántos espacios tiene eso. Ya, una función más que la vamos a ver ahora que se llama función hallar. Y lo que hace es buscar una cadena de texto dentro de otra. La vamos a ver al tiro. Entonces, dentro de esta cadena de caracteres, lo que vamos a hallar va a ser la letra O. ¿De dónde la quiero sacar? De este texto, ¿cierto? ¿Qué me dice eso? Que hallar, o sea, que la letra O se encuentra en el segundo espacio de esta palabra. Entonces, me encontró dónde estaba eso en realidad. También Profe, podría ser que encuentre otro tipo de cosas. ¿Sí? ¿Alguien me va a decir algo? sí, una duda. Si es que la palabra fuera rana y buscara la palabra A, o sea, Ah, perfecto. Vamos a ver qué pasa, ¿ya? Porque el A se encuentra en 2 partes. ¿Dónde me dijo que estaba esto? en la posición 2, pero en la primera, ¿cómo? Exactamente. O sea que fue lo primero que encontró. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Y si se pudiese, ¿no hay alguna forma de que marque las dos o solo una? No te puede, como función no te puede entregar 2 resultados, pero sí hay una forma de que me encuentre la segunda y no la primera. ¿Cómo sería eso? Ya, entonces veamos, eso aquí, ¿cierto? Le puedo decir desde dónde tiene que empezar a buscar. Entonces yo sé que la primera estaba en la posición 2, ¿sí? Sí. ¿Por qué ahora me muestra que la palabra A está en la posición 4? Porque Ah, porque le puso el 3 y empieza a buscar desde la tercera posición. Exacto, Ah, exactamente. ya, ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, primer ejercicio que vamos a hacer aquí. Tengo mi nombre escrito acá y quiero crear una función para extraer mi apellido, sin contar desde dónde empieza. ¿Cómo lo podría hacer con todas estas funciones que tenemos aquí?
voy a escribir, sí, esta función que estábamos haciendo aquí se llama función hallar. Función derecha. Ya, de la función derecha, pero tendría que decirle hasta dónde llega, ¿no? 5. Perfecto. Si quiero extraer desde la derecha, bien, me va a empezar a extraer desde el final de mi apellido, pero necesito que llegue hasta dónde. ¿Hasta dónde tiene que llegar esto? Hasta el espacio vacío, ¿no? Para que pueda extraer solamente el apellido. Entonces, quisiera saber dónde está este espacio vacío. ¿Cómo puedo encontrar el espacio vacío dentro de la palabra? Con la función que vimos recién, que es la función ¿Verdad? hallar. Entonces, le pongo que quiero extraer desde la derecha, pero hasta donde se encuentre el Espacio. espacio vacío, ¿cierto? Dentro de esta palabra. Ahí. Ahora, el problema, ¿cierto? Es que me va a dar la posición para el otro lado y no la que quiero para acá, ¿ya? Entonces no va a resultar muy bien eso ahí, con la función derecha. Con la función extrae yo creo que sería mucho mejor. Ya, pero piensen que aparte, o sea, sin pensar en la función derecha, piensen en una función que me permita extraer mi apellido de ahí, junto con la función hallar, ¿cierto? Junto con la función de extraer quizás, ¿cierto? Para justo extraer lo que estoy viendo en esa parte. De alguna manera necesito también saber cuál es el largo de esta palabra, ¿sí? Ya, por mientras piensan cómo ocupar estas tres funciones, le voy a subir el archivo que es parte del trabajo que vamos a hacer hoy día, que en verdad tiene que ver con esto mismo. Mateo, Mateo, me trae un vasito de leche. Ya, entonces,
Veamos esto aquí, les voy a mostrar algo. Entonces, este es el canvas de programación, ¿cierto? Aquí. Y van al curso de programación, entran, puse un archivo acá, van a módulos, y está este archivo en Excel que es el que vamos a trabajar para la tarea de ahora. Entonces, tienen que descargarlo, descargan ese archivo, y la tarea es la siguiente. Una vez que lo tengan descargado, ¿cierto? Les voy a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Entonces la tarea va a ser esta que tenemos acá. Primero, ¿cierto? Cargar el archivo que les dije que lo van a encontrar en Canvas inmediatamente. Y hay que crear una hoja llamada BD con el formato indicado, ¿cierto? Tiene una columna A, columna B, C, D, E, ¿cierto? Y la columna A es secuenciada a partir de uno, el segundo el nombre de la persona, el tercero el apellido de la persona, el otro es la edad como un número entero, el E va a ser el nombre de la comuna, y el otro va a ser el largo del nombre, el apellido y la comuna. Ya tal como se ve en la imagen en realidad. Lo que queremos formar en la tabla que ustedes ven en esta imagen, que sería nombre, apellido, edad, comuna, largo del nombre, largo del apellido y largo de la comuna. Y el N es solamente, ¿cierto? Desde 1, 2, 3, lo pueden tirar hacia abajo y les va a dar el resto de los números. Entonces, para hacer esto, ¿cierto? Lo que nos queda de los 30 minutos, los voy a separar en grupos para que trabajen en esto. Así que si alguien no tiene el Excel, Profe, igual tiene que participar con el grupo, ayudando, ¿cierto? Cómo ocupar las funciones que acabamos de ver para hacer este trabajo acá. profe, ¿dónde se veía eso en el portal? En Canvas. Ah, dale. Profe, es que delante de la página salía como con un candadito. Pero métanse a verlo ahora, pues. Sigue saliendo un candado. ¿En dónde le sale un candado? ¿En módulos? No, por ejemplo, en el inicio, donde a usted le aparece ¿Ya? eso azul. Aquí. Ahí. Cuando quiere entrar al curso, ahí. Sí, sale un candado grande. En vez de salir eso, sale un candado grande. Sí, pero el candado no afecta en nada, solo que no carga las fotos, es por eso. Pero sí podía acceder a todas las cosas igual. Sí, tiene que ir aquí a módulos y descargar el archivo que subimos en esa parte. Ya, entonces descargue eso, cree esas columnas que tenemos escritas acá. Y los voy a separar ahora por grupo para que vean, para que trabajen esto de aquí, ¿cierto? Y después los voy a editar en Canvas eso para que suman el trabajo. Uno por grupo, ¿cierto? Sí, uno por grupo, uno por grupo. Eso sí, cuando lo entreguen, en comentarios me colocan quiénes son los integrantes del grupo, ¿ya? Ya, vale. Ya, ahí va a aparecer la opción para que se unan a los grupos.